Albert Einstein, ¿creyó en Dios o fue un ateo? Quienes profesan una religión y de pronto tienen dudas sobre la existencia o no de Dios, suelen buscar la respuesta en la opinión de hombres ejemplares y considerados de una inteligencia superior. Por esta razón, acudimos al auxilio de Albert Einstein, considerado uno de los hombres más inteligentes de todos los tiempos. En este video haremos una reseña de su pensamiento religioso con el fundamento de sus escritos hechos de propia mano que reflejan su pensamiento al respecto. Al tener en mis manos un libro que narra su pensamiento en diversos temas de interés general, me permito difundirlos con la intención de esclarecer, en la medida de mis posibilidades, algunos de los pensamientos que tuvo sobre la religión, los cuales están compilados en el libro El mundo como yo lo veo y la teoría de la relatividad. Específicamente me refiero al capítulo 1, sección Religión y Ciencia, del cual dejo la bibliografía en los créditos del audiovisual para que los interesados puedan consultarlo. En este audiovisual vamos a exponer cuál fue el verdadero pensamiento que Albert Einstein tuvo sobre la religión. Observaremos algunos de los estudios escolares que cursó para conocer un poco más las bases que tuvo en su formación, y en rasgos generales expondremos las teorías que lo llevaron al reconocimiento y fama universal. Para conseguir nuestro objetivo contestaremos la siguiente pregunta: ¿Albert Einstein creyó en Dios o fue ateo? Soy Ricardo Pineda Tirado. Por favor, suscríbete al canal, no olvides que el conocimiento es poder y te pido que llegues hasta el final del video. Te sorprenderá y estoy seguro que no te dejará indiferente el pensamiento del más grande científico de todos los tiempos. Definición de la religión. Si vamos a hablar de religión y tenemos conocimiento de que existen muchas religiones y distintas formas de mostrar el sentimiento que tenemos hacia la divinidad y lo que las constituyen, daremos comienzo por definir lo que se entiende por religión, desde un punto de vista que abarque cualquier culto y la forma como se rinden honores a la deidad. La religión está definida como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad que siente el religioso, como sentimientos de veneración y temor hacia una divinidad, normas morales para arreglar la conducta individual y social, y las prácticas rituales como la oración y sacrificio para honrarla. El que profesa cualquier religión o la siente es el religioso que pone en práctica el conjunto de ritos, venera los objetos sagrados y norma su conducta moral de acuerdo a las reglas establecidas por su deidad y sus representantes en la tierra. En tanto que la religión existe en todo el mundo y con distintas formas de haberse manifestado en el pasado, ahora y en el futuro, Mircea Eliade definió el fenómeno religioso con un rasgo común. Cada definición opone a su manera lo sagrado y la vida religiosa a lo profano y la vida secular. No interesa que se trate de una religión practicada por sociedades primitivas o modernas, por un puñado de fieles o millones. Todo lo sagrado es un conjunto de objetos que son considerados por las personas religiosas parte de su doctrina religiosa y de su culto con un valor simbólico especial. Junto a esos objetos materiales están los rituales, que son acciones repetidas y simbólicas que con los años se convierten en tradiciones y que se guardan en la memoria para que se sigan practicando por siempre. Por el contrario, la persona que no tiene religión, el llamado laico, profano o ateo, quienes llevan la vida secular, están apartados de todo lo que se puede considerar sagrado, así como de los rituales divinos. Para el laico, los objetos y ritos sagrados no están ligados con la deidad de ninguna forma y por tanto no representan ningún simbolismo religioso. Contrario a lo sagrado está todo el cosmos y lo que hay en este cosmos, totalmente desacralizado y por tanto desligado de lo divino. Una vez definido lo que es la religión, la persona religiosa, los objetos y las historias sagradas que forman un todo religioso, hablemos enseguida de lo que apasionaba al científico Albert Einstein.
La ciencia vista por Albert Einstein. Lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio. Es esa emoción fundamental que da vida al verdadero arte y a la ciencia auténtica, dice Einstein en clara referencia a la pasión que siente por su trabajo de investigador. Quien ha perdido la capacidad de maravillarse o de sentir asombro es como si ya no estuviera vivo, como una vela que se apagó. Fue precisamente esta experiencia de misterio, aunque mezclada con miedo, la que dio origen a la religión. Para Einstein, la ciencia y la religión tienen el mismo motivo que les da inicio, pero a diferencia del religioso, el científico se apasiona por descubrir las causas a través de un método lógico, mientras que el religioso, apocado por el miedo o la desidia, las acepta sin investigar las causas reales, como si se las hubiera impuesto una fuerza externa incontrolable. Saber que existe algo que no podemos comprender del todo, algo que se muestra en las manifestaciones más profundas de la razón y en la belleza más radiante, algo que solo podemos captar en su forma más simple, este conocimiento, esta emoción, es lo que yo considero verdaderamente religioso, nos dice Albert Einstein. Palabras con las cuales fijó su postura religiosa que sostuvo a lo largo de su vida para asumir que su única religión es la ciencia, lo cual no debe extrañarnos en un científico que se dedicó desde los 16 años y hasta su muerte a descubrir los misterios que causan los fenómenos naturales. Así como definimos lo que es la religión, ahora vamos a definir lo que es la ciencia, y aunque Albert Einstein no dio nunca una definición de ciencia, muchos otros científicos y filósofos han ocupado su tiempo en describir lo que es la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos reales y comprobados sobre las cosas naturales, materiales y energéticas, derivadas de la interacción de las fuerzas de la naturaleza con la materia, obtenidos de manera lógica y sistemática a través del método científico que concluye con hipótesis, las cuales son validadas a través de teoremas matemáticos con el objeto de obtener conocimiento verdadero, irrefutable, con capacidad de explicar y resolver problemas, pronosticar resultados de fenómenos naturales de la realidad con certeza, tanto de manera experimental como de forma teórica. Con claridad se desprende que la ciencia, a diferencia de la religión, es un conjunto de conocimientos reales y comprobados sobre todos los fenómenos naturales que existen y capaz de hacer predicciones. Existe lo que se puede percibir a través de nuestros sentidos, ya sea la vista, el oído, el olfato o el tacto. Tales conocimientos se obtienen de manera experimental, de manera lógica y sistemática que concluyen con hipótesis que se validan a través de un lenguaje y teoría matemática. Con esos conocimientos, el científico puede realizar predicciones experimentales acertadas. En un ensayo muy famoso escrito por Einstein, Nathan Rosen y Boris Podolsky, publicado el 15 de mayo de 1935 en la revista Physical Review, afirman que cualquier consideración seria de una teoría física debe tener en cuenta la distinción entre la realidad objetiva, que es independiente de cualquier teoría, y los conceptos físicos con los que opera la misma teoría. Se desea que estos conceptos correspondan con la realidad objetiva y por medio de esos conceptos podamos dibujar nuestra realidad teórica. Tanto de la definición de ciencia como de las afirmaciones que acabamos de señalar, referidas como la investigación de la realidad a través del método científico y su congruencia con teoremas matemáticos, resulta claro que estos conceptos son contrarios a los de la religión, definida como el conjunto de creencias e imposiciones sobre la divinidad y a todo lo sagrado y sus ritos. La compilación de conocimientos científicos no son creencias, ni sentimientos, ni preceptos impuestos. Lo divino no se puede percibir a través de nuestros sentidos y mucho menos podemos derivar una teoría matemática a partir de los ritos religiosos o sus objetos sagrados. Un hecho real y verdadero otorga un conocimiento científico a quien lo posee, mientras que el conjunto de actitudes que son objeto de creencia y por tanto pueden o no ser verdaderas,
sobre la divinidad y lo que la envuelve es una suposición de su posible existencia, suposición que no se puede demostrar ni se puede percibir a través de los sentidos y de la cual no es posible derivar una teoría matemática y mucho menos hacer predicciones de su comportamiento. Ahora vamos a realizar un paréntesis de unos minutos antes de abordar con mayor profundidad sobre la posición definitiva de Einstein respecto a la religión. Este paréntesis consta de algunos datos biográficos que perfilan los estudios y objetivos que persiguió cuando era joven, las teorías que descubrió y su apego a la ciencia hasta que murió, con los cuales podremos comprender su visión religiosa y filosófica del mundo. Los estudios de Albert Einstein. En Alemania existe una pequeña ciudad llamada Ulm, famosa por dos acontecimientos extraordinarios. El primero es el 14 de marzo de 1879, la pequeña ciudad vio nacer al científico más grande de todos los tiempos, Albert Einstein. El segundo de ellos es la Catedral de Ulm, terminada en 1890, la cual cuenta con una torre de 162 metros de altura que la convierte en la catedral más alta del mundo. En ella se profesa hasta nuestros días la fe luterana protestante. En el año de 1895, a los 16 años, huyendo del servicio militar en Alemania, Einstein viajó a Zúrich con el propósito de entrar en la Escuela Politécnica Federal y de obtener su nacionalidad. El Politécnico, por aquellos años, era el primer centro de vanguardia en el estudio superior de física y matemáticas, concebido para formar profesores de segunda enseñanza. Una vez que fue admitido en 1896, a los 17 años, estudió matemáticas, álgebra y cálculo diferencial e integral, geometría analítica, descriptiva y proyectiva. Estudió física como la mecánica de Newton, física eléctrica y electrónica, 8 cursos de laboratorio de física experimental, astronomía, mecánica celeste, junto con algunas materias sobre filosofía de Manuel Kant y teoría del pensamiento científico. Albert Einstein estudió los trabajos de Kirchhoff, que realizó importantes aportaciones sobre electricidad, radiación térmica y espectrografía. Estudió los trabajos de Helmholtz, que fue especialista en teoría sobre la termodinámica y electrodinámica, y estudió algunos otros trabajos importantes de científicos de la época. Albert Einstein, al no conseguir trabajo como asistente de laboratorio o ayudante de profesor, ofreció sus servicios como profesor particular de matemáticas. Tuvo como alumno al filósofo llamado Maurice Solovin, que acudió junto con Konrad Habich en búsqueda del profesor Einstein. Juntos formaron la Academia Olimpia con el objeto de intercambiar ideas en torno a libros que leyeron y utilizaron como fuente de inspiración. Así fue como Einstein leyó la Gramática de la Ciencia de Karl Parson, la Ética de Spinoza, las Memorias y Conferencias de Helmholtz, y aunque usted no lo crea, leyó el maravilloso Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Además, estudió la hipótesis de la geometría del matemático Riemann y algunas otras lecturas importantes que sirvieron para su formación. En sus años de universitario conoció a una destacada estudiante de ciencia llamada Mileva Maric, de origen húngaro, con quien tuvo una hija, en enero de 1902, pero que falleció un año más tarde. La situación del científico en ese año debió ser desesperada, ya que su padre falleció en ese mismo año, tenía la responsabilidad de la manutención de su pequeña hija, su mujer vivía con sus padres y para rematar no conseguía un trabajo bien remunerado. Fue por recomendación de un amigo que consiguió trabajo en la oficina de patentes de Zúrich, trabajo que fue una bendición, según palabras del propio Einstein, quien además afirmó que lo obligó a pensar con intensidad y le reportó importantes estímulos para su pensamiento en asuntos de física. Le sirvió además para evitar la superficialidad en los trabajos científicos que publicó años más tarde. El trabajo en la oficina de patentes lo salvó de su precaria situación económica y le permitió formalizar su vínculo matrimonial. Aunque su trabajo en la oficina de patentes lo ocupó 6 días a la semana durante 8 horas cada día, se las arregló para realizar 4 trabajos de investigación fundamentales.
trabajos que posiblemente inició desde 1902, pues hace referencia de ellos en alguna de sus cartas a Mileva, en la que comentó que estaba trabajando mucho en una electrodinámica de los cuerpos móviles que prometía convertirse en un tratado capital. El joven Einstein no se equivocó y sabía perfectamente lo que buscaba y cómo conseguirlo. A través del estudio y trabajo duro, los trabajos publicados son la piedra fundamental de sus siguientes investigaciones y marcaron el inicio de una época llena de cambios en la visión científica de los fenómenos naturales. El año milagroso de la física. Nos referimos al año de 1905, cuando Albert Einstein contaba con 26 años. Este año es especial para la ciencia, principalmente debido a que publicó en la revista Anales de Física 4 artículos fundamentales. Estos 4 artículos son de gran importancia porque con ellos se dio inicio a una nueva etapa de la física y se fundó lo que se conoce ahora como la física moderna. En el primer artículo, Einstein explicó las causas del efecto fotoeléctrico, descubierto por Heinrich Hertz en 1887, atribuyendo el fenómeno a la existencia de los cuantos de luz. En el segundo artículo, explicó el movimiento browniano, con el cual demostró la existencia de átomos individuales que forman un fluido. En esos días no se aceptaba la existencia de los átomos, pero con las conclusiones de Einstein ayudó a confirmar su existencia. En el tercer artículo explicó la teoría de la relatividad especial, con la que se resolvieron problemas como la anomalía del movimiento de traslación alrededor del Sol, en el perihelio del planeta Marte y Mercurio, la curvatura del espacio-tiempo, la inexistencia del éter lumínico, la velocidad constante de la luz en el vacío, la relatividad del tiempo y el espacio. Teoría con la que derivó su famosa fórmula, por todos conocida, E igual a mc cuadrada, que explica la equivalencia de la masa y energía, la cual explicó Einstein en el cuarto artículo que tituló de la siguiente forma: ¿el contenido de energía de un cuerpo depende de su movimiento? A pesar de la profundidad de los logros obtenidos con la teoría de la relatividad restringida, existían cabos sueltos por amarrar. La teoría de la relatividad no había resuelto una sustitución equivalente en el movimiento acelerado, en el rotatorio y en la teoría de la gravitación universal. Tras 8 años de duro trabajo e investigación, Einstein publicó en 1915 en el Boletín de la Academia de Ciencias de Berlín la versión definitiva de la teoría de la relatividad general con la que resolvió esos problemas. Con la publicación de estos trabajos, Einstein se convirtió en una celebridad y nunca se apartó de la ciencia. Estuvo rodeado durante su vida de científicos y su mundo giraba alrededor de las teorías de la relatividad que descubrió, de la física cuántica, de la matemática y de la ciencia en general. De ahí que para Einstein la ciencia fuera como una religión, lo cual concibe de la siguiente forma. Religión y ciencia en palabras de Albert Einstein. En el libro citado al comienzo del audiovisual, El mundo como yo lo veo, Albert Einstein dedicó varias páginas a la religión y la ciencia, en la que mostró su pensamiento íntimo de manera clara y sin dejar cabos sueltos. En el primer párrafo del apartado llamado Religión y Ciencia escribe: toda creación y pensamiento humano están vinculados a la satisfacción de necesidades sentidas y alivio del dolor. En el ser humano primitivo predomina el miedo como generador de nociones religiosas, temor al hambre, a las bestias salvajes, a la enfermedad, a la muerte. Dado que en esta etapa la comprensión de las relaciones causales suelen ser rudimentarias, la mente humana crea seres más o menos análogos de cuyas voluntades y acciones dependen estos acontecimientos temibles. Einstein hizo referencia clara en este párrafo a la falta de conocimientos científicos que por aquellos años existía y se refiere a la creación de seres imaginarios o deidades que por falsa creencia pueden resolver esos miedos y proporcionar seguridad al temeroso creyente.
El objetivo entonces, nos dice Einstein, es asegurarse el favor de tales seres divinos mediante rituales y ofrendas que, según la tradición transmitida generacionalmente, los aplaquen o predispongan favorablemente hacia los mortales. Esta religión del miedo, aunque no se fundamente en la creencia consciente, se consolida significativamente mediante la formación de una casta sacerdotal específica que se erige en mediadora entre el pueblo y las entidades temidas, estableciendo su hegemonía sobre estas bases. Ante el miedo de las enfermedades, surgieron chamanes, brujos o hechiceros que decían interceder en favor de los desvalidos con las milagrosas divinidades, posiblemente a cambio de una ofrenda y pidiendo que siguieran algunos ritos, tomaran algunos brebajes o de alguna otra forma. Los jefes de las tribus, al observar el poder de los hechiceros, terminaron por aliarse para controlar a los temerosos pobladores. Frecuentemente el líder o gobernante, cuya posición depende de otros factores o una clase privilegiada, nos dice Einstein, combina funciones sacerdotales con su autoridad secular para reforzar esta última, o bien los gobernantes políticos y la casta sacerdotal se alían en beneficio mutuo. En pleno siglo XXI no podemos asombrarnos más. La alianza que existe entre el poder político y la Iglesia en todos los países del mundo. Por un lado, controlan a las masas con los preceptos morales y las sanciones divinas, catequizan a los espíritus rebeldes, y por el otro, los gobiernos lo hacen con el uso legítimo de la fuerza que supuestamente el mismo pueblo les otorga con su voto. Además de las religiones nacidas del miedo, para Einstein existen ahora las religiones moralizantes que plenamente se asumen como rectoras de la moralidad dentro de la sociedad, de las cuales las sociedades modernas siguen dependiendo y practicando en todas las fronteras del mundo. Los sentimientos sociales son otra fuente de cristalización religiosa. La mortalidad y falibilidad de los padres, madres y líderes de las grandes comunidades humanas impulsa a concebir la noción social de la divinidad. Este es el Dios de la providencia que protege, dispone, premia y castiga. El Dios que, según la amplitud de miras del creyente, ama y valora la vida de la tribu, de la raza humana o incluso la vida en sí misma. El consuelo en el dolor y el anhelo insatisfecho, preservador de las almas de los difuntos. Einstein nos sigue diciendo con un ejemplo bien conocido en Occidente que el Antiguo Testamento se corresponde a la religión del miedo y el Nuevo Testamento el de la religión moral, religiones que comparten a un ser divino antropomórfico. No olvidemos que Albert Einstein proviene de una familia judía, por lo que no fue ajeno al conocimiento de la Biblia, al menos de sus primeros 5 libros y de sus ritos en la juventud. Luego nos habla de un tercer estado de experiencia religiosa al que llama religioso cósmico. El individuo percibe la vacuidad de los deseos y objetivos humanos, a la vez que reconoce la sublimidad y el orden maravilloso que se manifiestan tanto en la naturaleza como en el mundo del pensamiento. Contempla la existencia individual como una suerte de prisión y anhela experimentar el universo como una totalidad única y significativa. Einstein se refiere al budismo, aprendido y según la visión de Arthur Schopenhauer. Dice que los genios religiosos de todas las épocas se han distinguido por este tipo de sentimiento religioso que no conoce proporción tenida por cierta e indiscutible, ni concepto antropomórfico de Dios. Por ello no tiene iglesia que fundamente sus enseñanzas, razones por las cuales se encuentran herejes colmados del más elevado sentimiento religioso, considerados por sus contemporáneos como ateos o santos. ¿Cómo puede transmitirse de una persona a otra este sentimiento religioso cósmico si no puede dar lugar a ninguna noción definida de Dios ni a teología alguna? En mi opinión, nos dice Einstein, la función más importante del arte y la ciencia consiste en despertar este sentimiento y mantenerlo vivo en quienes son capaces de experimentarlo. Albert Einstein no es ajeno al enfrentamiento que suele existir entre la religión y la ciencia. Desde la misma definición de ambas,
como lo señalamos más arriba. Religión contra la ciencia. Al hablar Einstein de cómo puede transmitirse de una persona a otra un sentimiento cósmico sin dar lugar a ninguna noción definida de Dios ni a teología alguna, asegura que la función más importante del arte y la ciencia son despertar este sentimiento y mantenerlo vivo, con lo que se llega a una concepción de la relación entre ciencia y religión distinta al referente histórico que a menudo se observa, en el que se ve a la religión y ciencia como dos entes contrarias e irreconciliables, debido a una razón muy importante que mostraremos enseguida. Quien está plenamente convencido, como Albert Einstein lo está, del funcionamiento universal de la ley de la causalidad, no puede concebir ni por un instante la idea de un ser divino que interfiere en el curso de los acontecimientos. Pero además afirma tajante: esto es así si se toma en serio la ley de la causalidad. El científico está poseído por el sentido de la causalidad universal. Recordemos que para la investigación científica es fundamental el principio de la causalidad, el cual establece que todo evento o efecto tiene una causa que lo precede y explica. Este principio fundamental se basa en la idea de que comprender las causas permite explicar, predecir y controlar los fenómenos naturales. De esta forma, si usted acerca una antorcha encendida de fuego a la estopa con gasolina de una botella, producirá invariablemente que se prenda, y para Einstein no hay forma de que la divinidad interfiera de ninguna forma en estos hechos. Einstein nos sigue diciendo: no hay utilidad en la religión del miedo, ni tampoco en la religión social o moral. Un Dios que premia y castiga resulta inconcebible por la simple razón de que las acciones humanas están determinadas por necesidades externas e internas, de modo que ante los ojos de Dios, el ser humano no puede ser responsable, como tampoco lo es un objeto inanimado, de los movimientos que experimenta. De ahí que se haya acusado a la ciencia de socavar la moralidad, acusación que es injusta. El comportamiento ético debe fundamentarse en la empatía, la educación y los vínculos sociales. No requiere base religiosa alguna. En efecto, la humanidad se encontraría en una situación lamentable si tuviera que ser contenida por el miedo al castigo y la esperanza de una recompensa después de la muerte. La moral carece de carácter divino, es un asunto puramente humano. Su sentimiento religioso adopta la forma de un arrobador asombro ante la armonía de la ley natural que revela una inteligencia de tal superioridad que en comparación todo el pensamiento y la acción sistemática humana resultan un reflejo insignificante. Este sentimiento guía su vida y su obra en la medida en que logra liberarse de las ataduras del deseo egoísta. Es, sin duda, muy similar al que ha poseído a los genios religiosos de todas las épocas. Einstein se refirió sin duda a una sociedad educada e inteligente que regla su conducta a través de principios morales autoimpuestos, una sociedad superior que no necesita ser amenazada por ninguna religión ni por un estado punitivo para conducirse de manera racional y por tanto moralmente correcta, lo cual se manifiesta cuando nos dice: el individuo percibe la vacuidad de los deseos y objetivos humanos, a la vez que reconoce la sublimidad y el orden maravilloso que se manifiestan, tanto en la naturaleza como en el mundo del pensamiento. Estas palabras de Albert Einstein muestran su completa empatía con la humanidad y su esperanza en la capacidad de razonamiento que tenemos todos los seres humanos libres para autodeterminarnos. Esperanza que no necesita procurarse de alguna moral superior, lo logra a través de sus razonamientos lógicos. Conocedor de la filosofía de Kant, supo desde su época de escolar que la ley moral se cumple por deber y de manera incondicionada, ni por obligación y mucho menos por obtener un beneficio personal o porque tal o cual acción que te pueda parecer buena. La norma que resulta buena para ti en lo personal y puede ser buena de manera universal para todos es la que debe reglamentar tu conducta.
no la que te hace un bien egoísta y que puede perjudicar al otro cuando la sigues. En la crítica de la razón práctica, el filósofo Immanuel Kant fundó la necesidad de los principios morales en la razón incondicionada y universal del hombre, sin aducir si son buenas o malas esas leyes morales, sino en la ley fundamental de la razón práctica, principio universal que interpretó de la siguiente forma: obra de tal modo, con apoyo en tus reglas personales, pero que esas mismas reglas puedan ser válidas también al mismo tiempo como principio de una legislación universal para todos los hombres. Por último, voy a citar las afirmaciones que hace Einstein y que demuestran su visión religiosa por la ciencia, lejos de cualquier divinidad o sistema religioso. Qué profunda convicción en la racionalidad del universo y su anhelo por comprenderlo el que debió poseer Kepler y Newton para dedicar años de trabajo solitario a desentrañar los principios de la mecánica celeste. Solo quienes han consagrado su vida a propósitos similares pueden comprender verdaderamente lo que inspiró a estos hombres y les proporcionó la fortaleza para mantener su rumbo, pese a incontables fracasos. Es este sentimiento cósmico religioso el que confiere tal fortaleza. ¿Albert Einstein creyó en Dios o fue ateo? A mi juicio, Albert Einstein fue ateo, puesto que no creyó en ningún Dios y la ciencia, por supuesto, no es una religión. Deja en los comentarios tu opinión al respecto, suscríbete al canal y dale un like si te gustó el video. Gracias a la plataforma de YouTube por permitirme subir este audiovisual y sobre todo a ti, querido espectador, por llegar hasta el final. Gracias y hasta la próxima.